Continuando con el módulo 3, en esta segunda parte de perspectiva económica, vamos a ver la función de compra de servicios de salud. Como vimos en el video anterior, para responder a la pregunta ¿cómo es el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud?, recorrimos una serie de contenidos, excepto la función de compra. En esta oportunidad, lo que vamos a ver es, dentro de las funciones del financiamiento en salud, la compra de servicios de salud. Como recordarán, anteriormente vimos que preguntas referidas al financiamiento de los sistemas de salud y por tanto la comprensión de cómo se financian los sistemas de salud tiene que ver con pensar y comprender cómo recaudan los sistemas de salud, cómo unifican o mancomunan recursos y finalmente cómo compran servicios de salud para proveer o atender las necesidades de salud de la población. A partir de este esquema, vemos que ya afrontamos o ya vimos la función de cómo recaudo, esto es, cómo genero los recursos que van a financiar el sistema de salud, cómo los unifico, en particular el Sistema Nacional Integrado de Salud unifica o mancomuna en un único fondo, y entonces ahora tendremos que detenernos en esta función de cómo el sistema compra, a quién le compra y cómo son los mecanismos de pago que define, de forma tal de poder hacer frente a la atención de las necesidades de salud de la población. Bien, entonces, la función de compra suele asociarse a la asignación de recursos, entendiéndose como el mecanismo mediante el cual aquellos que disponen de recursos financieros los destinan o asignan a aquellos que producen servicios de salud. Es decir, recaudo, me hago de los recursos para poder comprar a quienes proveen servicios de salud de forma tal de poder atender las necesidades de salud de la población. ¿Sí? El sistema de pago a prestadores es un componente relevante de las relaciones contractuales entre los distintos agentes del sistema de salud. Generar distintos incentivos para la eficiencia y la calidad son criterios que son relevantes para valorar un sistema de salud. Entonces, para la eficiencia de los sistemas es importante. El sistema de pago a prestadores es un componente relevante de las relaciones contractuales entre los distintos agentes del sistema. Diferentes mecanismos de pago generan distintos incentivos para la eficiencia y la calidad, criterios que son relevantes para valorar un sistema. Por una parte, para la eficiencia del sistema, y por otra parte, vinculado a la calidad de los sistemas, se verá beneficiada al promover la eficiencia y mejorar el acceso de todos los usuarios del sistema, evitando la selección de riesgos que pueden provocar determinados mecanismos de pago. El sistema de pago se refiere a la relación monetaria entre el asegurador, que puede tratarse del Estado o del sector privado, y el proveedor de servicios. Cualquier sistema de pago a proveedores puede caracterizarse en función de dos dimensiones. Por una parte, la unidad de pago y, por otra parte, cómo se distribuyen los riesgos financieros entre el comprador y el proveedor. Respecto a la unidad de pago, habrá mayor incentivo a la eficiencia cuanto mayor sea el nivel de agregación de los servicios incluidos en la contratación. Un presupuesto global o el pago per cápita serán modalidades más eficientes que el pago por acto o por servicio. Sobre los riesgos financieros, estos se relacionan con la fijación de tarifas para cada unidad de pago. Y aquí es importante valorar que cuanto mayor la variabilidad del costo para una tarifa dada, mayor será el riesgo financiero que se trasladará del financiador al proveedor. Puntualmente, el mayor riesgo se dará en una situación de tarifa única, situación que se denomina pago prospectivo puro sin ajuste. El menor riesgo para el proveedor se dará en una situación
donde hubieran tarifas como tantas tarifas, perdón, como situaciones planteadas y que constituirían una situación de pago retrospectivo. Una capitación pura, como dijimos, sistema prospectivo, maximiza los dos tipos de incentivos, a la eficiencia, pero también a la selección de riesgo. Y un reembolso que cubra retrospectivamente todo gasto en el que se incurra y que denominamos pago por acto o por servicio, minimiza ambos criterios. El pago capitativo se entiende, por pago capitativo, perdón, vamos a entender o se define como el monto que se asigna a una persona beneficiaria de un determinado sistema con determinadas características por concepto de servicios sanitarios, con conocimiento a priori de cuáles son los servicios que incluye y el tiempo considerado. En un sistema que opta por un pago capitativo a los prestadores puede incluir únicamente determinados servicios, por ejemplo, ambulatorios, o puede ser a cambio de un conjunto integral de prestaciones. Es importante que decirles que cuando veamos modelo de atención, entonces vamos a profundizar en estos conceptos de prestaciones integrales o conjunto integral de prestaciones. Si se opta por un pago capitativo por servicios sanitarios a proveedores no integrales, entonces se tiende a favorecer la competencia entre los niveles, a duplicar servicios y eventualmente al uso inadecuado de tecnologías, favoreciendo la fragmentación del proceso de atención, concepto que también verán en profundidad cuando vean modelo de atención. Si la opción es el pago per cápita por una atención integral, se pueden identificar ventajas económicas y de salud pública. Se logra mayor eficiencia al reducirse las prestaciones innecesarias y promover un uso adecuado de los recursos. Y desde el punto de vista sanitario, brinda mayor coordinación de diferentes instancias necesarias para promover atención a los usuarios de acuerdo a sus necesidades de salud. Se puede afirmar que este mecanismo de pago fomenta la articulación entre las distintas modalidades de asistencia, ambulatoria, ya sea a domicilio o institucional, y también hospitalizaciones en sus diferentes niveles de complejidad, impidiendo la fragmentación del proceso asistencial. Si bien el pago capitativo por una atención integral presenta las ventajas que antes mencionamos, si el pago per cápita no guarda relación con las características de los afiliados, entonces el riesgo es soportado por el proveedor de servicio. Un sistema de este tipo se denomina pago capitativo o per cápita puro o sin ajustes, y con él surgirán problemas como la selección de riesgos. En este sentido, los mercados de servicios de salud presentan distintos problemas de incentivos conocidos en la literatura como fallas de mercado y que ya hemos señalado en la primera parte de este módulo. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas para disminuir o evitar los problemas de selección de riesgos? Bueno, básicamente ajustar el valor de los precios. ¿Qué variables se podrían considerar para ajustar el valor de las cuotas de un pago capitativo? Bueno, de acuerdo a la literatura, lo primero es importante que al incorporar ajustes por riesgo, entonces algunas de las variables que pueden ser consideradas son ajustes por edad y sexo o considerar variables sociales vinculadas a la vulnerabilidad de las distintas poblaciones beneficiarias del sistema, utilizar o utilización previa, perdón, de servicios o eventualmente grupos de pacientes con un determinado consumo similar. Los mecanismos que ajustan según riesgo tienen como objetivo hacer coincidir el valor de los precios que se pagan a los prestadores con el costo esperado de los afiliados. ¿Con qué objetivo? Bueno, básicamente reducir los incentivos a la selección de riesgos y eventualmente evitar los problemas de calidad vinculados a estos incentivos. La mayor parte de los sistemas actuales de ajuste de riesgo consideran fundamentalmente como variables de ajuste variables demográficas como la edad y el sexo. Las ventajas de estas variables
Bueno, se relacionan con su menor costo de obtención porque necesariamente para ajustar por otras variables se requiere de un mayor nivel de información y su fácil revisión. Pero el mayor problema es que solo puede explicar una parte de la variabilidad de los costos. La compra de servicios de salud, entonces, podemos decir que se define como el proceso mediante el cual se paga a los prestadores con recursos financieros mancomunados para que presten un conjunto de intervenciones de salud. Una forma de hacerlo es a través de lo que la literatura denomina compra estratégica. ¿Qué implica la compra estratégica? Bueno, supone la búsqueda continua de la mejor forma de lograr el mayor rendimiento del sistema de salud, mejorando por tanto su desempeño. La compra estratégica, entonces, en esta búsqueda constante de lograr el máximo rendimiento del sistema, necesita definir qué comprar, a quién comprar y cómo comprar. El modelo de compra debe entonces evolucionar desde un rol comprador pasivo hacia la compra estratégica. ¿Cómo es la compra que se definió o el mecanismo de compra que se definió en el Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, la compra estratégica entonces, como dijimos, o el mecanismo de compra estratégica, que como dijimos tiene determinadas características, al haberse definido como mecanismo de compra en el Sistema Nacional Integrado de Salud, necesitó de definir qué compro, qué prestaciones y qué tipo de cobertura se debe comprar. Bueno, y lo que se estableció es que lo que se va a comprar es el Plan Integral de Atención a la Salud. Esto es un conjunto integral de prestaciones que quienes provean a sus beneficiarios de servicios de salud necesitarán garantizarlo a sus beneficiarios. ¿A quién le vamos a comprar? Bueno, a unos prestadores que vamos a definir como prestadores integrales y que tienen algunas características particulares. Deben estar en condiciones de brindarle el PIAS a sus beneficiarios, deben poder ser elegibles por los beneficiarios del sistema y deben haber firmado contratos de gestión con la Junta Nacional de Salud. En esos contratos de gestión, los prestadores integrales, por una parte, se comprometen a brindarle el PIAS a sus beneficiarios y por otra parte tendrán derecho a recibir un pago por brindar estos servicios. ¿Cómo se debe comprar? ¿Cuál es el mecanismo entonces de pago a los prestadores integrales por brindarle el PIAS a sus beneficiarios? Es el mecanismo de la que se denomina cuota salud, que tiene o está compuesto por dos componentes. Por una parte, un pago capitativo y por otra parte, el cumplimiento de metas asistenciales. Entonces, en síntesis, de entre los mecanismos de pago, Uruguay optó por una combinación de pago capitativo ajustado por riesgo. ¿Cuáles son las variables que definió para el ajuste del riesgo? Bueno, la edad y el sexo, más un componente de pago por desempeño de acuerdo al cumplimiento de determinadas metas asistenciales. La combinación de esta forma de pago a los prestadores busca, por una parte, alinear los gastos de los prestadores con sus costos esperados de acuerdo a la estructura de riesgo de su población. Y por otra parte, brindar incentivos para el logro de objetivos sanitarios nacionales que tiendan al cambio de modelo de atención. Se desincentiva la selección de riesgo por parte de los prestadores, con lo cual mejora el acceso de la población. Habiendo visto la función de compra de servicios de salud y por tanto cubriendo todas las funciones del financiamiento del sistema de salud, podemos decir entonces que el financiamiento del sistema de salud, por una parte, recauda fondos provenientes del aporte de los trabajadores, las empresas y el Estado, los mancomuna o los unifica en un fondo único y compra servicios de salud para atender las necesidades de salud de la población. ¿Cómo lo hace? A través de una compra estratégica, en la que se definió a quién le compro servicios de salud, esto es, a los prestadores integrales, qué les compro, un plan integral de atención a la salud que deben garantizar a sus beneficiarios y por lo tanto, o por el cual les pago
a los proveedores de estos servicios a través de un pago capitativo ajustado por riesgo, más un pago por el desempeño según el cumplimiento de unas metas asistenciales. Y a estos dos componentes nucleados lo denomino cuota salud. Finalmente decir que el sistema de salud es de todos y mejorarlos también depende de todos. Muchísimas gracias.